Buenos días, profesor. En esta oportunidad, el grupo de Ernest Rutherford con los integrantes Luis Medrano, Bruno Macedo y Joana Machoa van a presentar el tema de sistemas de unidades de medida y constantes físicas. Para empezar con el tema, tenemos que saber qué son los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades son conjuntos de medidas estándar que sirven para medir magnitudes de longitud, masa, tiempo, fuerza y masa. La importancia de estandarizar estas unidades se basan en las mediciones precisas, comparabilidad global, comunicación efectiva, avances científicos y tecnológicos y seguridad en diversas aplicaciones. Tenemos 3 ejemplos. El primero es de medición del tiempo. El tiempo es una magnitud física que se mide en unidades como segundos, minutos, horas, días, semanas, años. El segundo ejemplo que tenemos es de la temperatura. Las unidades de temperatura como grados Celsius y Fahrenheit. El tercer ejemplo que tenemos son los alimentos del supermercado. En el supermercado encontramos el kilogramo, el gramo, que son unidades de masa que se utilizan comúnmente en todo el mundo. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual encontramos una línea de tiempo donde nos muestra la evolución de los sistemas de unidades. Para empezar, en el año 3000 a.C., los egipcios utilizaban el codo, la mano y el pie como unidades para medir la longitud. En el año 2000 a.C., los babilonios utilizaron el sistema sexagesimal y medían la longitud en codos y pies. En el año entre los 1000 y 500 a.C., los antiguos griegos utilizaron el pie y el estadio. En el año 1795 se introdujo el sistema métrico decimal en Francia. En el año 1824 se introdujo el sistema imperial de unidades en el Reino Unido. En 1874 se introdujo el sistema sexagesimal o CGS en Francia. En 1875 se firmó la Convención del Metro, que creó la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. En 1935 se introdujo el sistema MKS o metro, kilogramo, segundo en Francia. En 1948 se crea la Organización Internacional de Metrología Legal. En el año 1960, la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció el Sistema Internacional de Unidades, que conocemos hoy en día. En el año 2019, por último, se redefinieron las unidades del sistema internacional en términos de constantes físicas fundamentales. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva encontramos al Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema de unidades globalmente aceptado, constituido por 7 unidades básicas. El Sistema Internacional tiene unidades básicas y suplementarias para medir magnitudes fundamentales y ángulos. Las unidades derivadas se crean combinando estas. En las siguientes imágenes encontramos a las 7 unidades básicas, que son el metro, el kilogramo, segundo, amper, el kelvin, el mol y la candela. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, en donde encontramos a los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Observamos 2 imágenes. El primer cuadro nos muestra los múltiplos. Los múltiplos son las unidades de medidas más grandes que el metro. Algunos ejemplos de múltiplos son el hectómetro, el decámetro y el kilogramo. Estas unidades se utilizan para medir distancias más largas. Por otro lado, observamos el cuadro de los submúltiplos, en donde sabemos que son las unidades de medida más pequeñas que el metro, como el decímetro, el centímetro y el milímetro. Estas unidades se utilizan para medir distancias o longitudes más pequeñas. Continuando con la exposición, ahora yo les hablaré sobre los múltiplos y submúltiplos que existen dentro del Sistema Internacional de Unidades. Como bien se conoce, dentro de este sistema existen 7 unidades básicas que expresan magnitudes físicas y estas a su vez determinan a otras. Dentro de estas 7 unidades básicas tenemos al metro, que expresa la longitud.
al segundo, que expresa el tiempo, al kilogramo, que expresa la masa, al igual que el Kelvin, la candela, el amperio y el mol. Ahora bien, cada una de estas unidades básicas pueden ir acompañadas de un prefijo que denota un múltiplo o un submúltiplo decimal, como bien podemos darnos cuenta en la tabla que está presente aquí. En la parte de los múltiplos, en la parte inferior está el prefijo deca. ¿Qué significa deca? Significa 10 veces más. Y tomando la unidad básica del metro, formando una nueva palabra, es el decámetro. ¿Y qué es un decámetro? Es 10 veces un metro, lo que significa que un decámetro equivale a 10 metros. Así sucesivamente, como por ejemplo un kilómetro, que son 1000 metros, un gigámetro, que son 1000 millones de metros. Y de igual manera en la parte de los submúltiplos. En la parte inferior tenemos el prefijo deci. ¿Qué significa deci? Deci es la décima parte de un metro. Por lo tanto, un decímetro equivale a 0,1 metro, igual al centímetro, que es la centésima parte. Ahora hablaremos sobre la conversión de unidades. Esta se define como la transformación del valor numérico de una magnitud física a otra de valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Eso se entiende mejor con el factor de conversión. ¿Y qué es este factor de conversión? Es cualquier medición de un sistema a otro, siempre y cuando se emplean las condiciones apropiadas. ¿Qué mejor manera de entender esto si no es con un ejemplo? En este ejemplo que nos dice, obtener la masa de 10 litros de mercurio, cuya densidad es de 13,6 decímetros. ¿Qué es lo que podemos hacer acá para desarrollar este problema? Primero ponemos los 10 litros de mercurio. Tenemos que transformar este mercurio de litro a kilogramo. ¿Cómo hacemos esto? Usando equivalencias. En esta oportunidad tenemos que poner que un decímetro cúbico de mercurio equivale a un litro de mercurio, porque el denominador es un litro de mercurio para que se puedan eliminar. Una vez realizado esta operación, ponemos otra equivalencia, que es la de un decímetro de mercurio cúbico equivale a 13,6 kilogramos de mercurio. Esto con el mismo fin, para que se puedan eliminar. Y una vez desarrollado todo esto, solo nos queda 10 por 13,6 kilogramos de mercurio, lo que nos da esta respuesta. Bien, continuando con la exposición, me presento, mi nombre es Luis Medrano y continuamos con el sistema de unidades alternativos. ¿Qué es el sistema de unidades alternativos? Es un conjunto diferente de unidades de medida que podría utilizarse en el lugar del sistema de unidades convencional, el cual puede llevar a distintas confusiones, ¿no? y problemas de comunicación, ya que puede ocasionar muchas confusiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que acá vamos a presentar distintos tipos de sistemas internacionales, ¿no? de las unidades, en el cual podemos observar el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es un sistema que se basa en la potencia de 10. ¿Y qué quiero decir con esto? Que más que todo sus conversiones son muy sencillas, incluyendo el desplazamiento de la coma decimal. Como por ejemplo, tenemos al metro, el cual la unidad básica es de la longitud, el kilogramo, el segundo y el Kelvin, ¿no? que es la unidad de la temperatura. Bien, acá podemos observar el sistema anglosajón e imperial, el cual es menos uniforme y es un poco más complejo. Por ende, es necesario realizar conversiones en el sistema del sistema anglosajón y el sistema métrico. Aquí podemos tener a la longitud, el cual es la pulgada. Diciéndolo, un pie es igual a 12 pulgadas. La masa, acá podemos encontrar la libra, que equivale a una libra es igual a 16 onzas. Y el volumen de un galón es igual a 128 onzas líquidas. Bien, como siguiente punto tenemos el sistema sexagesimal o CGS, el cual tiene la ventaja de ser fácilmente comprensible y aplicable en sus conocimientos científicos. Acá también encontramos el centímetro, al gramo y al segundo. Y como último punto tenemos el sistema MKS,
Bien, se basa en 3 unidades fundamentales que se complementan entre sí. MKS, ¿cuáles son? El metro, el kilogramo y los segundos. Continuamos con las constantes físicas fundamentales. Las constantes físicas fundamentales son valores numéricos que representan propiedades fundamentales de la naturaleza y que no cambian con el tiempo ni con las condiciones del entorno. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que las constantes físicas fundamentales son universales. Bien, entre ellas tenemos a la constante de Planck. Bien, ¿quién fue Max Planck? Max Planck fue un físico matemático alemán que desempeñó un papel fundamental en la mecánica cuántica. Él es uno de los padres de esta teoría. Max Planck mostró una ecuación en la cual nos da a entender que la energía de una partícula es cuantizada en unidades discretas y depende de la frecuencia de la radiación. En donde podemos ver que la energía de una partícula es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la radiación asociada. Bien, como siguiente punto tenemos a la constante gravitacional, en donde podemos encontrar a un físico muy famoso, ¿no? El cual es Isaac Newton. Isaac Newton nos dice que la constante de la naturaleza de la constante gravitacional determina la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria entre los cuerpos, ¿no? Bien. Como siguiente punto tenemos a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que la información o la materia puede propagarse en el espacio. Más que todo en el espacio es una constante universal, ¿no? Bien. Utilizando las unidades internacionales, la velocidad de la luz tiene el valor de 299.792.458 metros por segundo, aunque también suele aproximarse al 3 por 108 metros sobre segundo, o en el lenguaje común a 300.000 kilómetros por segundo. También cabe recalcar que la luz del sol tarda en llegar aproximadamente 8 minutos a la Tierra, como también la velocidad de la luz puede expresarse como 9,46 por 1015 metros por año, sobre año. Bien, como siguiente punto tenemos a la carga elemental. La carga elemental es una de las constantes más precisas conocidas en la física y su valor es fundamental en la descripción de las interacciones electromagnéticas a nivel subatómico. Además, esto es esencial para entender la estructura de los átomos y las moléculas y la materia en general. Las primeras determinaciones de la carga del electrón se llevaron a cabo entre los años de 1910 y 1917, encargado por Robert Andrew Millikan. Acá podemos resaltar más que todo a la ley del Coulomb, el cual nos describe la interacción electrostática entre dos partículas cargadas. Aquí podemos observar una imagen, ¿no? En donde podemos ver dos polos, uno negativo, uno positivo, dos negativos y dos positivos, en donde podemos observar que los dos polos negativos no se atraen. En cambio, el polo negativo y el polo positivo, sí, polos opuestos se atraen. Bien, como siguiente punto tenemos a la masa del electrón. La masa del electrón se utiliza en la descripción de la estructura atómica, las interacciones electromagnéticas y la teoría cuántica. Es esencial para comprender la naturaleza de la materia en el nivel subatómico. La masa relativa del electrón es más de 1800 veces menor que la masa del protón. Bien, como último punto a exponer en este día tenemos a las mediciones en física. Las mediciones en física son fundamentalmente para comprender y describir los fenómenos naturales, establecer teorías, leyes y realizar experimentos que validen o refuten hipótesis científicas. Para ello, más que todo, sirve para obtener datos precisos y confiables, en donde podemos encontrar a la medición directa. La medición directa consiste en la obtención de una magnitud a través o mediante un instrumento de medición, ya sea una regla, un termómetro o un calibrador. Acá podemos observar un termómetro. Tenemos también a la medición indirecta, el cual nos dice que es la serie de medidas directas y ecuaciones que realizan las variables involucradas.
en donde podemos observar la velocidad de un objeto se puede calcular midiendo la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. En este caso tenemos a un ciclista en movimiento. Calibración. Esto más que todo es para, antes de realizar mediciones precisas, es esencial calibrar los instrumentos de medición. ¿Para qué? Para que nos puedan arrojar datos verídicos y confiables. Acá tenemos un calibrador. Como siguiente punto tenemos a la espectroscopía. Esto implica el análisis de la luz emitida o absorbida por un material. Puede realizarse para determinar la composición química. En este caso tenemos un cuadro estadístico sobre la espectroscopía de distintos componentes químicos, ¿no? El CO2, el H2O, el CO, el CH4. Bien. Las mediciones eléctricas. Las mediciones eléctricas incluyen técnicas para medir corriente, voltaje y resistencia, en donde podemos utilizar instrumentos comunes como el multímetro o el multitexte. El multitexte. Como siguiente punto tenemos el cronometraje. El cronometraje nos sirve para medir intervalos de tiempo, en donde podemos utilizar cronómetros, relojes precisos o también los relojes atómicos. Y bueno, así como también hay mediciones, también podemos observar errores en ellas, ¿no? En donde se dividen en dos puntos: los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Los errores sistemáticos son constantes o repetitivos y pueden deberse a problemas en los instrumentos, calibración incorrecta, condiciones ambientales, por ende son difíciles de eliminar. En cambio, los errores aleatorios son impredecibles y fluctúan de una medición a otra. Puede deberse a la variabilidad en las condiciones de la medición, la habilidad del operador, ¿no? Bueno, y otros factores. Por ende, es esencial decir que la medición es preciso para obtener resultados confiables y validar investigaciones. Ahora, en cuanto a las aplicaciones prácticas del Sistema Internacional de Unidades, ¿para qué sirve? Sirve para satisfacer las unidades de medición y al tener un lenguaje común en relación con nombres y símbolos de las unidades de medida, así como la observación de las reglas para su utilización. Facilita el intercambio de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la importancia radica en que facilita una mejor comunicación entre las personas y la comunidad científica. De esta manera no hay ningún tipo de confusión en cuanto equivale cada medida. Ahora, en cuanto a sus reglas generales para el uso del sistema internacional, hay algunas reglas que se tienen que cumplir, como está la simbología. Por ejemplo, ¿cómo se representa 2 kilómetros? 2 kilómetros se representa el número 2 seguido de km. No se tiene que poner ningún punto, ninguna coma después de la km. De igual manera en su definición de los valores. 2 kilómetros sabemos que está en plural, pero en cuanto a su simbología no se tiene que poner ninguna S al final. En cuanto al tiempo, como por ejemplo, ¿cómo se representa 10 horas con 30 minutos y 60 segundos? Primero siempre va a ir 10 y las horas, y así sucesivamente con los minutos y los segundos. Y de igual manera en las fechas, siempre va a ir primero el día, el mes y luego el año. Yes. Ahora, en cuanto a nuestro país, la ley número 23560 es la ley establecida por el Sistema Legal de Unidades de Medidas del Perú. Esta está compuesta por el Sistema Internacional de Unidades, las cuales están constituidas por las unidades básicas ya mencionadas, las derivadas y las suplementarias. También se resaltan las unidades, los submúltiplos y los múltiplos de dicho sistema, y por último están las medidas, las unidades de medida fuera del sistema internacional, pero que resulta conveniente y también adecuándose a la necesidad de ciertas actividades dentro del país, es en donde se pueden estar utilizadas. Esta ley
es importante para el desarrollo dentro de nuestro país y es obligatorio su estipulación en cualquier documento, ya sea público o privado. Ahora, en cuanto a las aplicaciones de las constantes físicas que ya se mencionaron anteriormente, estas pueden ser en la mecánica con la ley de Newton, que bien se sabe, fuerza es igual a la masa por la aceleración. También se resalta en la termodinámica con la ley cero, que básicamente trata de que dos o más sistemas térmicos están en un equilibrio térmico. Y ahí también se menciona el electromagnetismo, que básicamente dice que la magnitud del voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional a la velocidad en la que cambia el flujo magnético a través de este mismo circuito, conocido como la ley de Faraday. Esta ley se puede ver en la vida cotidiana cuando se usa los transformadores o en el funcionamiento de un motor eléctrico. Ahora, para finalizar, hablaremos sobre los cambios y actualizaciones que sufrió el sistema internacional. Estos cambios entraron en vigor el 20 de mayo del 2019 con el fin de cambiar el uso de los objetos físicos para definir las unidades de medida. Fue el 16 de noviembre del 2018 que se dio una conferencia en París, Francia, de las cuales 60 países votaron a favor que se cambie completamente el sistema internacional, de las cuales 4 de las 7 unidades básicas fueron afectadas. Estas fueron el kilogramo, que ahora será definido por la constante de Planck. También se vio afectada el Kelvin, que estará definido por la constante de Boltzmann. También está afectado el mol, que será definido por la constante de Avogadro. Y por último el amperio, que será definido por la carga eléctrica elemental. Ahora bien, todos estos cambios afectan a las demás personas, afecta la cotidianidad. La respuesta es no. Si bien estos cambios pueden ser muy trascendentales para la investigación científica en ciertos campos, en el día a día de las personas comunes no se verá afectado de ninguna manera, como por ejemplo el kilogramo, que es uno de las unidades que fueron afectadas. No quiere decir que el peso de las personas podría llegar a cambiar, pero sí es importante señalar que los equipos de pesaje tendrán que ser ahora mejor calibrados y la industria farmacéutica tendrá que ser mucho más cuidadosa en cuanto a las medidas de cada fármaco, porque siquiera algún miligramo extra podría ser perjudicial.